Hola patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy os voy a hablar de Invencible, que me está alucinando, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, ¿qué deciros sobre Invencible? La verdad es que es una serie que me está alucinando y que me está gustando muchísimo. Me está sorprendiendo mucho lo que estoy viendo sobre Invencibles, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es, sin más dilación, os voy a comentar sobre estos primeros 4 capítulos de Invencible. Bueno, patriotas, ¿de qué hablaros sobre Invencibles? ¿De qué va Invencibles? Pues Invencible va sobre un chico que adquiere superpoder. Mark Grayson es un mestizo vitrumita que está en la Tierra y que adquiere sus poderes con 17 años. Su padre es Omni-Man, el gran héroe de la Tierra, el gran héroe de la Tierra, que viene de Viltrum, un planeta donde todo el mundo adquiere superpoderes y que cuando cumple la mayoría de edad se van a otros planetas para ayudar en lo que puede. Sus superpoderes son superfuerza, velocidad, resistencia, básicamente los poderes de Superman. Omni-Man es muy similar a Superman. Omni-Man, con ese bigotito tan mono y tan sexy que tiene, en sus primeras misiones conoce a una mujer y se enamora de ella. Y tienen un hijo. Este hijo es Mark. Mark ha tardado bastante en adquirir sus poderes. Junto a su padre aprende a cómo utilizarlos. Intenta convertirse en invencible. Aquí debería cortarse. ¡Ah! Bueno, y de eso va la serie. Básicamente ese es el argumento de cómo ser un joven héroe y cómo convertirse en el mejor héroe que la Tierra pueda dar. Por otra parte, estamos viendo diferentes ataques contra la Tierra, traiciones, personajes oscuros. Vemos a los guardianes, al Team Power, ¿no? Toda la vida de Mark Grayson en el instituto. Todo ello nos lo juntan y nos lo muestran con una violencia extrema, sorpresas en cada capítulo. No sabemos qué personajes están en un lado, están en el otro. Todos quieren hacer el bien, todos son buenos personajes, positivos, pero todos son humanos y todos se equivocan y tienen sus defectos. Y básicamente ese es el argumento de Invencible, y de eso de Invencible. Bueno, patriotas, ya sabéis que os suscribís, le dais a la campanita todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones, sí, todas las notificaciones. Darle like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios si os está gustando este pequeño avance que os he hecho sobre Invencible. ¿Vais a seguir viendo la serie gracias a él? ¿Qué otros vídeos os gustaría ver en el canal? ¿Qué mejoraríais del canal? Dejadme todo ello en los comentarios. 8 que contiene la primera temporada, y la verdad es que me ha sorprendido por su violencia en algunos momentos, porque los héroes que realmente quieren ser héroes no tienen un lado oscuro por el mero hecho de que somos malos por ser malos y matamos porque podemos y somos, sino que lo que tienen lo hacen porque creen en ello, están convencidos en ello e intentan ser lo mejor para la Tierra. Hay diferentes héroes que trabajan para una sociedad. De eso están los guardianes de la Tierra, son como una especie de Liga de Justicia, son una imitación, y hay diferentes villanos. De momento no hay un villano claro, pero sí que Omni-Man ha hecho un acto, se ha cargado a los guardianes. Eso es uno de los secretos que tiene la serie, y es una serie que trata sobre cómo convertirse en héroe, básicamente. Pero trata de temas adultos, no solo. También vemos cómo se comportarían los chicos del siglo XXI, ¿no? Con las mujeres, cómo vemos a Grayson, todos los problemas que pueden tener los héroes en su vida sentimental, cómo se supera el luto cuando ha sido asesinado, las investigaciones que hacen. Hay personajes como el detective demonio que son muy interesantes. También tenemos a Red Spellman, que bueno, es un viejo que pertenece a una agencia global para proteger el mundo. Alienígenas, marcianos, una mezcla de todo lo que hemos visto en el cine de superhéroes, con una trama interesante que nos hace pues querer ver más y intentar avanzar. Es sorprendente que una serie animada, porque es una serie animada, nos haya llamado tanta atención y nos hayan dejado con tantas ganas de ver él. Es una obra de Robert Kirkman, el mismo creador que The Walking Dead, a los que a lo mejor a mucha gente les sorprende. Y bueno, la verdad es que había oído cosas muy buenas de ella y quizá en un futuro sí que compré los cómics. Bueno, patriotas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, ¿qué cómics os gustaría ver adaptado? Ya sea a la pequeña o a la gran pantalla. Ya sabéis que lo que haríamos elegiríamos a los personajes que van a participar en esta serie o película que hayamos preparado, qué actores van a interpretar, cuál será el argumento 1968, Wakanda, por ejemplo. ¡Oh, no! ¡Wow! Los aliantes atacan Wakanda porque ¡wow! Alucinante. Joss Whedon y Zack Snyder codirigen la película. ¡Hala! ¡Genial que podría salir de ahí!
Pues todo ello si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo. Vamos. Básicamente la serie tiene dos personajes principales, que son Mark y Nolan Grayson. Son los dos protagonistas, son Niman y Ma. Luego también tenemos a Debbie, a la madre de Mark. Tenemos a la chica que le gusta también, a su mejor amigo, a los guardianes, a Art gobernando esta agencia global, la superheroína adolescente que quizás luego tenga algún tipo de más allá que de amigos con Mark. Bueno, personajes se nos van presentando, que los vamos conociendo. El único punto negativo que yo le daría a esta historia, quizás, seguramente, sería que me gustaría saber solo lo que sabe Mark. Todo lo demás es relleno. Realmente, como no nos están contando nada en la serie, porque la serie solo trata de cómo Mark se convierte en superhéroe, no trata de otra cosa. Realmente todo lo demás que está sucediendo en la serie nos están contando pues cómo se comportan los guardianes o cómo se comporta el equipo de adolescentes la vida de estos, qué ha pasado con los guardianes, todas esas tramas que están los supervillanos tramando por detrás o los personajes que no son villanos, realmente no nos incumbe para la trama general, que es cómo Mark se convierte en superhéroe. Bueno, podemos contarlo de Omni-Man, porque al fin y al cabo es su padre y eso sí que le afecta a él, pero realmente toda la trama de los guardianes, todo lo que hay detrás, no nos lo deberían contar, solo deberíamos ver el punto de vista de Mark. Y creo que eso es importante y creo que no lo están contando con... Luego la violencia es un poco extrema y gratuita, pero bueno, Mark no se convierte en un superhéroe de la noche a mañana, tiene que aprender, tiene que cambiar, tiene que evolucionar y tiene que crecer. Y eso es bueno, es una cosa positiva que tiene la serie. La serie tiene muchas cosas positivas porque los personajes parecen reales, cada personaje tiene su propia personalidad, su forma de hacer las cosas, y hay un montón de homenajes a Spider-Man, a Liga Justicia, a Superman, a Batman, a Constantine, al Detective Marciano, un montón de referencias a villanos y héroes de Marvel y de DC, grandes arcos argumentales clásicos, todo ello mezclado y creando su propia mitología, lo cual está muy bueno. Bueno, patriotas, ya sabéis qué tenéis que hacer. Si os suscribís y me enviáis un enlace o con vuestras redes sociales o con vuestro correo electrónico, yo os envío los vídeos ocultos que están solo para suscriptores, para nadie más. Así que este es el momento de traer a gente nueva para que pueda ver estos vídeos en exclusiva. Si no, no los van a poder ver. ¡Que conste! Bueno, pues la verdad es que Invencible me está gustando. Yo voy a dar un 8 como nota. Mi nota es de un 8. Me está sorprendiendo y voy a seguir así hasta el final. No sé lo que va a pasar con la serie, no sé lo que va a deparar, estoy completamente de nuevas, no he leído los cómics, no sé cuál es el futuro, aunque me lo imagino por algunos rumores que he oído y algunos vídeos que he visto por ahí que ya me han spoileado algo, pero como a mí no me importa que me spoileen, yo voy a seguir con la serie, tengo mucho interés de saber cómo se resuelve todo, me encantaría ver una adaptación real sobre Invencible en el futuro. Os recomiendo a todo el mundo que veáis esta serie, creo que merece mucho la pena, en Amazon Prime, es una serie animada que realmente nos presenta pues a unos personajes creíbles, razonables y lógicos, lo cual es muy de agradecer en la época en la que está. Vemos el punto de vista adolescente sin que parezcan todos unos capullos ni idiotas totales. Así que eso me parece muy interesante y yo pues me gustaría que todos vierais Invencible. Así que mi valoración es de un 8, creo que tiene una nota excelente. Tiene algunos problemas, como os he comentado antes, algunas cosas suceden porque tienen que suceder y hay partes que no nos interesan y que no nos están contando y que no aportan nada a la trama general de la serie, al menos de momento que veamos, si luego en el futuro realmente aportan. Pero bueno, yo estoy deseando verlo, no sé cuántas temporadas tendrán, no sé si tienen previsto un final de la serie como pasa con los cómics y puede ser que tardemos mucho en hacer una retrocrítica ya definitiva de esta serie. Esperemos que nuestras impresiones sobre ella sean las mismas cuando la acabemos, incluso que la nota mejore. Nada más, quería hacer un vídeo cortito, sin mucho más, así que esto ha sido todo, patriotas. Bueno, patriotas, pues la verdad es que Invencible me ha gustado mucho, espero que os haya gustado tanto como a mí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, darle a la campanita todas para que llegue a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones, efectivamente. Darle like si os ha gustado este vídeo, dejadme en los comentarios qué vídeos os gustaría ver, estáis de acuerdo con el pequeño análisis que he hecho sobre Invencible, que si queréis ir reviviendo esta serie, dejadme en los comentarios. ¿Qué otros vídeos queréis ver del canal? También me lo podéis dejar. Creemos una pequeña comunidad, interactuemos entre nosotros, eso ayudará a mejorar el canal, ya que todos salgamos ganando con ello. Pues nada más, ya sabéis que tenemos el jueguecito de 100 suscriptores y 500 visualizaciones, es decir, el thumbnail. Además de ello, tenemos vídeos solamente para suscriptores que no podréis ver porque están ocultos si no estáis suscritos. Me dejáis un medio de contacto y yo os envío al medio de contacto que vosotros queráis, el que vosotros me digáis.
pues recordad que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes y que nos vemos la próxima vez. Adiós y muchísimas gracias. Soy un coche guay.